Pues muy buenas tardes, tengan todos. Les agradecemos su presencia. Hoy vamos a empezar el módulo número 4 de este sexto curso interinstitucional sobre problemas y debates actuales de la educación superior. Quiero darle la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Yucatán, que hoy se conecta con nosotros. También quiero dar la bienvenida en la modalidad de videoconferencia al Instituto de las Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Con este último tenemos ya 6 universidades externas conectadas a este curso y eso para nosotros es de muchísimo agrado. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a quienes hoy nos acompañan aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El módulo que vamos a empezar está dedicado a un problema que a mí me parece de una enorme actualidad, ¿no? Por esto de los debates y problemas actuales de la educación superior. Vamos a hablar sobre los egresados de la educación superior y qué les pasa en el mercado de trabajo. En esto está orientado el módulo, ¿no? Y bueno, estamos en un contexto de enorme precariedad, flexibilidad, informalidad, corrosión del trabajo. En muchos lados, un alto desempleo, tanto de la gente joven cuanto de los profesionistas. Y aquí vamos a examinar qué es lo que está pasando con algunas de las tendencias actuales. Se entiende que los jóvenes son los recién llegados y ellos nos muestran qué es lo que está ocurriendo en la estructura social. Es muy importante, había por ahí una teoría importante en las ciencias sociales que decía de cómo a través de las generaciones uno va percibiendo el cambio de la estructura de la sociedad, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Y el siguiente, ¿qué le pasa? ¿No? Y antes la idea es que las generaciones que venían llegando iban haciendo mucho mejor las cosas en la sociedad y además tenían muchas más oportunidades. Hoy no sé si esto es realmente lo que está ocurriendo. Lo cierto es que vivimos en un contexto donde por razones educativas, ¿no? Los estudiantes pasaron a convertirse en clientes de la educación superior pasó a ser más cara. Los movimientos estudiantiles de protesta por lo que ocurrió con la educación superior bajo los regímenes neoliberales de los países desarrollados se han desatado por todos lados, ¿no? En Chile, en México, ha habido movimientos estudiantiles, aquí el 132. Y fíjense qué oportuno es la plática del día de hoy, porque estamos en la Cámara de Diputados, están los diputados discutiendo la reforma a la ley laboral. Y la ley laboral sí que va a afectar el trabajo y sí que va a afectar a los jóvenes. Entonces, me doy por muy bien servido de que trabajemos hoy sobre esta temática. Bueno, quien va a hacer la ponencia del día de hoy es la doctora María Erlinda Suárez Ossaya. La doctora Suárez Ossaya es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Ella tiene una amplia trayectoria en este campo de vincular la educación superior con el empleo, con el trabajo. De hecho, algunas cosas que puedo citar de su obra está el libro sobre educación y empleo, Juicio político al sujeto, que me parece que es un trabajo importante. Hay un cuaderno del Seminario de Educación Superior que seguramente ustedes ya vieron sobre cómo les va a los jóvenes en la Feria del Mercado Laboral. Y un texto más que me parece que eso lo recomendaría para que ustedes lo consultaran, de verdad, se llama Nuevo Capitalismo y Juventud, ¿no? Hoy nos va a hablar qué pasa después de la licenciatura, ¿no? La segunda conferencia va a ser sobre los tránsitos, ¿no? Y la emancipación de los jóvenes en la esfera laboral. Y la tercera ponencia va a ser sobre fuga de cerebros. Ojalá que en las 3 ponencias les quede a ustedes un panorama completo de qué es lo que está pasando con los jóvenes en este país concretamente, porque la situación es verdaderamente alarmante. La fuga de cerebros es verdaderamente fuerte, ¿no? Ojalá les den algunos datos de lo que está ocurriendo con fuga de cerebros y seguramente van a tener bibliografía que los va a informar bien sobre el tema. Pues bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora María Erlinda Suárez Ossaya. Muy bienvenida, doctora Suárez.
Gracias, Humberto. Hola, gracias por estar aquí. Si se dan cuenta, el nombre, Problemas Laborales y Alternativas para los Egresados, nos enfrenta de ya a una identidad respecto a de quién estamos hablando, egresados. Esto tiene un significado interesante con lo que yo voy a hablar, que es aquel que ya salió, aquel, si lo pensamos desde una cuestión económica, de una cuestión de insumo producto, ya es el producto, ya salió de la cajita, y entonces lo que nosotros vamos a hablar aquí es de afuera del sistema. Por supuesto, uno no puede dejar, cuando habla de egresados, de hacer referencia a lo que pasó en el antes. Por eso, después la pregunta es, ¿y después de la licenciatura qué? Esta pregunta, y quiero hacer énfasis en el después, la pensé poner ahí para poder hacer una primera introducción, una primera parte de este módulo, que tuviera que ver con lo que es el marco metodológico de este seminario, que es los estudios comparativos. Cuando uno habla de después, necesariamente está comparando, necesariamente hay un antes, necesariamente hay algo con lo que dialogar, no solamente en el ámbito de esto me está pasando, sino es algo que está pasando en una temporalidad que le estamos llamando después. Cuando uno trabaja cuestiones comparativas con un después, necesariamente requiere el contexto, como decía Manolo en la primera plática, y tiene que ser necesariamente el contexto histórico. ¿Por qué? Porque el después, una cuestión tiene que ver con temporalidad. Y este después nos hace que nos situemos necesariamente, déjenme ver si las flechitas, en ámbitos que tienen límites y fronteras. O sea, hasta aquí es antes, hasta aquí es después, ¿no? Y uno plantea las cosas, esta raya que está ahí, ¿no? Quiero que la tengan ahí como imagen, esto nada más. Estas rayas del antes y el después estaban en este antes histórico al que yo voy a hablar muy delimitadas, y en este después en el que hoy estamos se han trastocado. No quiere decir que no existan, pero esta frontera, esta delimitación que nos permite comparar el antes y el después no está tan clara, ¿sí? Justamente este antes en el que yo me voy a situar tiene un sentido no solamente de comparación individual, el antes yo era estudiante, después soy ¿qué? Antes tenía unas cosas, hoy hay otras. Entonces, este antes y después no solamente tiene una cuestión de temporalidad, el tiempo pasa y pasa, por supuesto, en términos estructurales y en términos culturales y también en términos personales. Entonces, voy a hacer aquí si tienen problemas metodológicos, por supuesto, los platicamos después, pero voy a tratar de hacer una exposición que tiene que ver metodológicamente con la comparación. Y es una comparación transversal y longitudinal en 3 espacios: lo histórico, lo cultural y lo personal o cotidiano. En ese punto voy a trabajar todo lo que tiene que ver con límites que, por supuesto, yo personalmente, con una delimitación metodológica particular, tomando una periodización histórica, por supuesto, así lo decidí. Bueno, una de las cuestiones importantes que voy a hablar aquí es de la juventud también. Voy a hablar, esta categoría va a salir a relucir, después voy a hablar con ustedes también conceptualmente de esto.
Voy a empezar con el antes. Antes había una vida ordenada. Antes había seguridad. Antes, y quiero que lo pongan en su cabeza, tanto en el ámbito histórico como en este tránsito, de antes yo era estudiante, ahora no sé qué soy. ¿Egresado? ¿Qué es eso? ¿Qué identidad es ser egresado? Antes tenía yo orden, o sea, sabía yo los horarios de mi clase, estaba yo matriculado, sabía quién venía a darme clase, etcétera, etcétera. Antes tenía seguridad, sabía qué esperaba yo de mi día. Antes era estudiante, ahora no sé qué soy. Esta idea ahora la quiero poner en el ámbito de la historia. Antes, sociedad industrial, todo estaba ordenado. Había una posibilidad de saber cuánto iba yo a ganar, por cuánto tiempo me contrataban, y sabía yo que habían caminos. Ahora sí voy a usar la figura. Habían unos caminos que me decían que si yo nacía, era niño después me metían a la escuela, de la escuela pasaba un ratito metida ahí en el ámbito privado de la escuela y salía como producto para algo que estaba arreglado de antemano, o esto cuando menos normalmente sucedía, que era que yo me convertía en un ciudadano cabalmente. Y ese ciudadano cabalmente, como era la sociedad del trabajo, tenía un sentido de inserción por la vía de la relación educación-trabajo. O sea, en las sociedades modernas, en la sociedad industrial, el ideal de la inserción o de la inclusión estaba marcado por la relación educación-trabajo. Ese era lo ideal. Los derechos los teníamos a partir del trabajo y era derecho de todos estar en moratoria en una etapa que le llamábamos juventud, hasta que terminabas por egresar de la cajita muerta, de la cajita negra, para convertirte en ciudadano. En este punto, por supuesto, esto estaba en los ideales y también en los pactos sociales, más que en la realidad. Nunca ha sido realidad de todos lo que yo estoy diciendo. Justamente por eso es que hay sociedades, y México es una de las que se caracteriza por eso, que la mayor parte de la población no responde a los modelos de inclusión planteados idealmente. Entonces, pero esta es la propuesta moderna. Yo estoy muy incómoda. Déjenme ver si puedo encontrar una forma más cómoda para moverme. Así. Este es lo que pasa es que estoy ladeada, más que la distancia. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, la cuestión aquí es cómo en una sociedad llamada del trabajo, donde todo está ordenado, todo aparentemente sucede de una única forma. Uno termina la primaria, más o menos tiene la misma duración, la primaria, con un ciclo de vida, que es cuando te conviertes en adolescente. Y entonces más o menos a las chicas les baja su primera menstruación en sexto o en primero de secundaria. Cuando terminas, y los hombres empiezan con la cuestión de la sexualidad. Cuando terminas la secundaria, entonces empiezas la segunda juventud, la primera juventud, la adolescencia, la segunda juventud, y entonces después, cuando terminas la licenciatura, era el tiempo en donde estás ya más o menos maduro para empezar a pensar en tu reproducción. No quiere decir que no tengan la capacidad antes. La capacidad de reproducción la tienes desde antes, pero no es legítimamente, de acuerdo a los cánones de la modernidad, que uno se reproduzca antes de que estés listo. Entonces, estas moratorias hacían sentir a la juventud o a los llamados jóvenes una cierta protección y a los adultos una responsabilidad de protección hacia los jóvenes. Este es el antes.
¿De qué después y de qué límites estoy hablando? La periodización en las que yo estoy metiendo esta plática, este antes y después, tiene que ver con un recorte más o menos al principio de la década de los 80. Es México, por supuesto, ya se están cocinando todas las cuestiones de la globalización y de la mundialización, pero ya asoman en este contexto las diferencias en la relación educación-trabajo que me hacen asegurar que este es el punto del contextual para hacer la comparación. ¿Por qué este? Fíjense, la línea rosa de lo que nos está hablando es de los egresados por puesto. Son los egresados de licenciaturas de la universidad, y lo que nos está hablando la otra es puestos por egresados. Si se fijan, en la década de los 50, 60, había más puestos que egresados. Era este tiempo en donde se decía, uy, faltan profesionistas, qué barbaridad, México no progresa porque está carente de lo que se necesita. Y entonces empieza una tendencia desde entonces a que los puestos que son para personas que tienen una licenciatura, que tienen educación superior, empiezan a decaer con respecto a los egresados por puesto. Por supuesto que esto tiene una explicación demográfica. Creció la población, crecen la cantidad de posibles ingresantes a la universidad, y al mismo tiempo la demanda se hace más alta y la oferta también, ¿no? Por supuesto que los hay, pero lo que es más importante de esto es no hay una respuesta por parte del otro lado. Si se fijan, lo que hay es al contrario, es el número de empleos de nivel profesional que han sido creados con el total de egresados. No estoy hablando siquiera de porcentajes, sino si se fijan, aquí en el eje que tengo vertical, es una relación. Esto lo hizo el doctor Muñoz Izquierdo a partir de los datos que él mismo cita. Ahora, ¿cuál es mi después? Mi después es este después en donde justamente porque uno no tiene ya la seguridad de que va a haber el puesto para que uno salga, o sea, o como dirían los economistas, que te realices en el mercado de trabajo, que esto que has estado formándote como mercancía para el mercado de trabajo, tú puedas realizarte, ese es el después, 1980 para después. Este tránsito se hace, quién sabe, por eso puse un dado. Es lo que llamamos el tránsito a la sociedad del riesgo. Es a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor me va muy bien y yo voy a apostarle, ¿no? Y entonces nos dicen, la mejor apuesta que tú puedes hacer para tener la posibilidad de hacer un buen tránsito es apostarle a la escuela y apostarle a la educación superior. Esto es algo que está muy en boga, pero que sin embargo cada vez se lo creen menos los chicos. Si uno hace, yo he hecho varios análisis de encuestas de juventud y les preguntas cuál es el valor para qué te sirve la escuela, casi todos dicen para superación personal. ¿Tú crees que te sirve para encontrar un trabajo? Sí, es categórico. ¿Pero tú crees que vas a tener el trabajo que quieres? No. ¿Qué tipo de trabajo crees que vas a tener? Uno que no se relaciona con lo que estudié. O sea, no está tan claro que la apuesta a la educación te va a dar algo. A lo mejor sí, porque te va a poner con mayores posibilidades de competencia, pero a ser ganador o a ser exitoso como estaba en antes, no está tan claro. Antes de pasar ya a lo que serían las cifras y la problemática en sí misma, quiero hacer una acotación metodológica entre el antes y el después, y sobre todo entre lo que significa comparar uno o otro.
siempre que está haciendo una comparación, se plantea la alteridad. Necesariamente es este y esto otro, antes y después, este país respecto a esto otro. O sea, siempre está esto. Y nos dijo Manuel, no, pues lo que hay que plantearnos son los contextos. Sí, por supuesto. Los contextos vienen a ser los ámbitos de delimitación del uno y del otro, pero la otredad exige diálogo. O sea, no es el uno y el otro, es el uno con el otro. O sea, lo que vamos a hacer, o cuando menos mi postura en términos metodológicos, de métodos comparativos, es un método dialógico. Uno no puede decir esto estaba así y esto está así. Uno tiene que decir esto está así porque esto estaba así y esto estaba… O sea, la cuestión es que tienes que construir la relación dialógica para que realmente la comparación no tenga un sentido evaluativo, sino comparativo. ¿Sí? Porque no queremos descalificar ni queremos decir este es mejor que el otro. No, estamos haciendo un espacio de encuentro entre dos contextos en donde vamos a plantear la posibilidad dialógica de ver diferencias, especificidades, particularidades y encuentros. Entonces, en este punto, el antes y el después de lo que yo les voy a hablar tiene que ver ahorita con esta situación que nosotros vivimos como jóvenes egresados y la que están viviendo los egresados de hoy. Este es mi primer antes y después. Para poder hablar de esto me gustaría saber quiénes tienen menos de 35 años. Bien, o sea, en el ámbito más o menos, el acuerdo internacional para decir que los jóvenes, cuando estamos hablando de educación superior, son jóvenes, es hasta 34. Y tomamos 23, 34, y ahí es en donde planteamos ¿y qué después de la licenciatura? ¿No? O sea, estos chavos pueden estar en plena licenciatura o pueden estar egresados de la licenciatura, no necesariamente porque son producto acabado, sino porque dejaron la licenciatura. Y también pueden haber acabado y hay múltiples posibilidades de decir ¿y qué después de la licenciatura? Entonces, pero el ámbito de observación que yo voy a tener es 23, 34. Es ahí y, por supuesto, los que no tenemos menos de esta edad, la tuvimos necesariamente porque estamos vivos y estamos aquí. También tuvimos otra realidad y también nosotros dijimos, ¿y después de la licenciatura qué? Pero los contextos son a los que me voy a referir, completamente diferentes. Si nosotros, los que tenemos más, no, inclusive yo creo que en este caso podríamos decir que todavía los de 39 se cosieron en un asunto diferente, pero digamos que nosotros, los que no venimos del ámbito que no nacimos después de los 80, llegamos a la licenciatura cuando estos puestos por egresados eran más que nosotros. Entonces, nosotros salimos como héroes y sí salimos como egresados. Nosotros sí tomamos el asunto en donde tu identidad, ¿cuál es? Universitario, egresado universitario. Y éramos profesionistas. Y como profesionistas andábamos con nuestra identidad a cuestas. Arquitecto, ingeniero, etcétera, etcétera. Hoy las cosas se han desdibujado. Se han desdibujado para estos chicos que trabajan, no solamente trabajan en términos de empleo, trabajan en su propia identidad de una manera diferente que nosotros. Esta es la encuesta de la juventud del 2000 y la pregunta es, ¿con qué palabras te identificas? Aquí está puesta la de 15 a 29 para jóvenes que estudian. Y
se les ponen estas palabras y se dice que escojan una. Sí, y solamente son los que estudian. Si se fijan, estos jóvenes no eligen ser estudiantes como primera opción, que es diferente a lo que nos pasaba a nosotros. O sea, antes preguntaban, ¿estudias o trabajas? ¿Qué eres? Estudiante. Era una identidad completamente absorbente, sabiendo que eras un estudiante y que el estudiante te daba un lugar en la sociedad específico, a veces en representaciones y en significaciones que tenían que ver con rebeldía, o que podían tener incluso con guerrilleros, o sea, lo que sea, pero básicamente tenía una connotación y una representación específica, diferentes para cada grupo social según pensaran en el momento de que era ser un estudiante, pero estaba muy claro. Hoy cuando se dice que la gente es estudiante, pues no hay una representación muy clara de que es el estudiante. ¿Por qué? Porque como dice Duvet, ser estudiante es más que un sujeto, es una experiencia. Los hay de todas las clases sociales, los hay que estudian y trabajan, los hay que son casados, los hay que son madres solteras, que dejaron la escuela por un rato, que ya regresaron. O sea, la experiencia es muchísimo más no limitada, no delimitada, es mucho más flexible y por lo tanto las identidades también. Y exigen ser joven, y esta es mi propuesta y mi hipótesis que yo pongo con ustedes, es que los estudiantes se han juvenilizado y la relación educación-trabajo también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy un estudiante con un futuro esperado a convertirme en trabajador, tiene un sentido, es la relación educación-trabajo. Este perenganito está estudiando para ser arquitecto y va a trabajar como arquitecto. Y entonces soy estudiante de arquitectura y voy a ser arquitecto. Y soy estudiante y soy la promesa de futuro de esta sociedad. Pero cuando no está tan dibujado cuál es el destino, a dónde voy a llegar, cuando los jóvenes salen, y eso lo tenemos medido y estudiado y observado por cuantitativos y por cualitativos, dejaron de ser estudiantes y no pregunta, cuando a ti te preguntan ¿qué eres? Egresado. Yo no he oído a nadie que dice egresado, dicen estudié licenciatura. Pero, ¿y estás trabajando? No, todavía no. Este espacio de stand-by es muy incómodo. Este tránsito es muy incómodo, es cuando se casan antes, y ya tenían 2 años de estar casados y te empezaban a preguntar, ¿y tienes hijos? Y si no los tenías, es que no te servían, ¿no? Tus aparatos de reproducción estaban mal. No, es el mismo asunto. Este asunto de ya terminaste la licenciatura y no estás nada más ahí, es muy incómodo. Entonces, la categoría y la identidad de juventud permite es flexible y es del mundo de la vida, que cuando tú estás en la universidad eres joven y cuando sales eres joven y cuando no tienes trabajo y cuando trabajas eres joven. Y este sentido de juvenilización, que también tiene que ver con el contexto de desinstitucionalización, es muy importante en el ámbito de qué después de la licenciatura. ¿Qué después de la licenciatura? La juventud. Antes era, solo hay juventud cuando estás en la escuela. Pero ahora la juventud va más allá. Tiene sentidos políticos muy dolorosos, a los cuales no estoy haciendo alusión ahorita, porque lo voy a tomar en la segunda parte. Pero resulta que este antes y este después. En este antes, los jóvenes estaban en preparación y eran estudiantes. El legalmente joven era un estudiante. Y ese joven no era un problema, sino que era un futuro. En las representaciones sociales y en las significaciones de hoy,
la juventud es un problema. Y resulta que aquello que en nuestros tiempos le llamamos bono demográfico, porque iba a haber muchos jóvenes y qué maravilla, hoy es un problema. Hay demasiados jóvenes y pocas escuelas. Qué barbaridad, la cobertura hay que subirla porque resulta que son demasiados. No hay demasiados egresados y por lo tanto no hay trabajo. Pero además los jóvenes son los culpables de la territorialización conflictiva. ¿Por qué? Porque en sus territorios están las bandas, en sus territorios están los punquetas, darquetas, maras, etcétera, etcétera, a los cuales les tenemos miedo. Además están los ninís y además está toda esta caracterización violenta en términos simbólicos, en donde la sociedad actual, en lugar de sentir que la juventud es posibilidad, se plantea como algo estorboso. Los jóvenes nos están empujando, los jóvenes están viniendo a donde no preparamos los lugares y además están haciendo cosas que no están bien hechas. En este sentido de problematización, salir de la escuela, salir de la licenciatura y convertirte en joven, te convierte en niní. Como el ámbito que a mí me interesa ver estos son los jóvenes de 15 a 19. No encontré para todo el mundo los jóvenes con más edad. Sin embargo, me parece muy interesante esta disputa que hay sobre los ninís y que se han puesto de moda y que si algo es verdaderamente violento es que te llamen niní. O sea, es una categoría repulsiva el que los ninís, ¿no? Ni estudia ni trabaja. Y además, bueno, cuando lo vemos, los de 15 a 19, con más razón tendrían que estar en la escuela. Las razones por las que no están son diversas, no me voy a meter, pero sí quisiera que viéramos cómo se comporta nuestro país respecto a los otros países que están ahí. Yo no sé, ustedes tienen buen ojo para las gráficas, si no la tienen, me callo un momento para que puedan pensarlo, porque sí querría que lo vieran. Si se fijan, está por hombres y mujeres. Si se fijan, tenemos países de todo tipo, pero tenemos los países desarrollados y tenemos también, pongan el ojo en México y Turquía, que son los de la OCDE, que son más bajos en términos de desarrollo. Y si se fijan, tenemos que las mujeres, que son las rosas, por ejemplo, en Polonia hay menos ninís rosas que hombres. Y en cambio, miren a México. En México, ¿sí la ubican? En México tenemos que básicamente son mujeres. ¿Por qué? Porque los contextos son también diferentes. Y esto es antes de la licenciatura, ¿qué? O sea, para yo poder decir después de la licenciatura qué, les tengo que decir que aquel que ya llegó a la licenciatura es un chico, es especial, y se va a hacer las preguntas de después de la licenciatura qué, específicamente en su contexto, en donde son chicos bastante privilegiados, y además las mujeres sobre todo tienen una potencialidad de empoderamiento muy importante con la licenciatura. Y sin embargo, por supuesto, después vamos a ver las tasas de desempleo, son más fuertes que las de los hombres. Pero lo que yo quiero ponderar aquí es, se ha crucificado a los jóvenes que no estudian ni trabajan en todos los lugares. Es una preocupación de la OCDE que haya jóvenes que no estudian ni trabajan. Y en México es de tal tamaño que se nos acusa de muchísimas cosas. Pero aquí el no estudio y no trabajo, cuando uno se mete a ese grupo de edad y que además son mujeres, básicamente son chicas que están cuidando a su familia en la casa, que hacen los quehaceres, que ya se casaron, ¿sí? Entonces, estamos planteando una población
diferente en pre-licenciatura. Ahora, estos que entraron a la licenciatura no son estos. Y los ninis que vamos a encontrar ahorita después de la licenciatura no es la chica que se tuvo que quedar a cuidar a la familia, ni la chica que se casó y ya no quiso estudiar. Es una chica que estudia porque tiene cuando menos en idea, ¿qué tal si no me encuentro un esposo? Yo me puedo mantener. O sea, en el peor de los casos, si no es un asunto de yo me voy a mantener, es por sí yo me voy a mantener. O sea, si hay cuestiones de emancipación, de voluntad y sobre todo de saber que se tiene la posibilidad de ver por sí mismo. Esas son los que se hacen. Hay diferencias conceptuales. ¿Qué hora es? Porque me voy rápido. Hay diferencias. Es que hay una cosa que es importante. Yo estoy convencida que cuando uno trabaja el tema de la educación-trabajo y se mete uno en puras estadísticas, en vez de lograr lo que uno quiere, logras aterrar a la gente con las tasas de desempleo. Y básicamente lo que yo estoy proponiéndoles es que el antes y después tiene que ver con una construcción del miedo a partir de la escasez del empleo. Entonces yo no me quiero ir rápido, porque quiero que para cuando llegue José Antonio, ustedes tengan esta base de construcción, de problematización, en donde hay ámbitos de relación cultural, ámbitos de relación conceptual y ámbitos de relación metodológica comparativa. En esta cuestión, ahora me voy a meter a las diferencias conceptuales que tienen que ver con juventud, condición juvenil y jóvenes. Yo ya les dije que los estudiantes entonces hoy básicamente están juvenilizados. Para poder hacer la comparación y lo que significa la pregunta después de la licenciatura, yo necesito que ustedes conozcan estas diferencias. Yo necesito que sepan que los jóvenes son los sujetos. También necesito que sepan que la condición juvenil es una estructura social y cultura imperante. Ahorita se los voy a decir. Y también necesito que sepan que juventud es una construcción sociocultural que nace y se desarrolla vinculada con el desarrollo del sistema educativo. Voy primero con la condición juvenil. La condición juvenil es lo que es el contexto. O sea, si yo quiero hablar del antes y el después, no voy a hablar de los jóvenes, porque si yo hablo de los jóvenes, hay tantas experiencias que puedo decir, ay, a mí no me pasó así. Ay, fíjate que Juanito le hizo diferente. Entonces, yo lo que voy a hablar es de la condición juvenil que hay en este momento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir la estructura social y la cultura imperante. O sea, es este espacio de producción de la juventud en donde hoy estamos hablando de trabajo flexible, precariedad. Esa es la condición juvenil de hoy. Independientemente de que el sujeto joven sea rico o que le vaya requete bien y que tenga un empleo precioso, la condición juvenil es precaria. La condición juvenil es excluyente, ¿sí? O sea, estoy hablando de eso. Y por otra parte, el sujeto, el joven, es la agencia. Es ese que con su propia historia, su propio empoderamiento y capacidad, diría Amartya Sen, se va a enfrentar a esta condición juvenil para construirla y reproducirla o para transformarla y producirla. ¿Sí? Entonces, es muy importante también, después de la licenciatura, hay condiciones estructurales que nos dicen hay trabajo flexible, precario, todo esto, pero también hay agencia. El joven también tiene opciones, también hay cosas que va a hacer. No por heroicidad, hay cosas que puede hacer como meterse al narcotráfico, por supuesto, ¿no? Entonces, y también eso es una heroicidad. No vamos a calificar que no. O sea, el asunto importante es, tenemos sujetos y tenemos estructuras. Y tenemos otra cosa
que es esto que se llama juventud, que es la construcción, dice, no sé, Bourdieu, ustedes han leído esto de la juventud, es tan solo una palabra. Se hizo famoso por eso cuando él no quería decir, después tuvo que decir, no es tan solo una palabra. Pero el asunto es que es un concepto. La juventud no es algo asible ni nada, son los que habitan la juventud, son los jóvenes. Y por supuesto, es una juventud, es un concepto moderno, es un concepto que se inventó más o menos con Rousseau y que en México llegó hasta 1910, cuando llegó el Ateneo de la Juventud. Y que siempre se puso como una cuestión de moratoria, como etapa de la vida que iba a permitir florecer para llegar a ser un adulto pleno. Entonces, la siembra son los niños, el cultivo en la juventud, y después ya estamos ahí justamente haciendo lo que tenemos que hacer como adultos. Entonces, después de que ya me cultivaron en la moratoria, ¿qué? Y el problema que nosotros tenemos es cómo en estos tres conceptos, agencia de los jóvenes, condición juvenil precaria y juventud ligada a los espacios de moratoria, el sujeto político queda solamente en los jóvenes. La pregunta que les hago para que la piensen y la platiquemos al final es, ¿el joven, visto así como joven, puede ser sujeto cuando no tiene propiedad? O sea, si yo no tengo ninguna propiedad y quiero trabajar como ciudadano en mi barrio, ¿cómo le hago? Si no tengo tampoco trabajo, entonces no tengo derechos. Tengo derechos humanos, pero todo este asunto de los trabajos precarios en donde no hay seguridad, en donde no hay contrato, ¿no? Como joven, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de sujeto político puedo ser cuando soy joven? Y la condición juvenil es precaria. Y miren cómo estamos en las tasas de paro juvenil en el mundo. Esto es 2012. Y tenemos, ¿ya? ¿Me estás apurando? Tenemos, fíjense nada más, España. Estamos hablando, aquí es la población de 18 a 24 años. Estamos hablando, miren España, 46.4 de desempleo juvenil. Es verdaderamente, y no es el máximo histórico, es 48 hace 3 meses. Tenemos a los Países Bajos con solo 7 y tenemos a México con 9.5. Son tasas de desempleo abierto. Y la tasa de desempleo abierto para la población total en este momento es 4.7. O sea, ya de entrada por ser jóvenes y al juvenilizarte, hay una cuestión en donde son básicamente los recién llegados, nos van a estar planteando las nuevas tendencias del mercado, las nuevas tendencias de la sociedad y demás, pero están enfrentados a esto que es el ámbito de la condición juvenil global, de la precaria, en donde básicamente hay desempleo para los jóvenes. Y el egresado es joven. Las tasas de desempleo abierto, este es 2008, ¿no? Anoche ya no tuve tiempo de trabajar con la ENOE última. Tenemos, y les puse por ciudad, porque yo quiero que vean que los ámbitos de comparación son necesarios, siempre ligados a los ámbitos en donde está la escuela y el trabajo. El desempleo juvenil, este es 14.29 y estamos hablando del segundo trimestre del 2008. En el DF es 9.5, en Ciudad de México es zona conurbada, quien ha trabajado la ENOE, a uno le plantea diferenciado Ciudad de México que Distrito Federal. Entonces está así, y luego tienes el desempleo de profesionistas, la edad es 23-35, el recorte, tenemos 8.5, 5.9, o sea, es menor que el juvenil, pero mayor que el desempleo total de la población de 14 y más. O sea, del desempleo total
tenemos una tasa en el DF del 5.1 y de México del 3.5, y para los profesionistas, pues digamos que es bastante más alta. Entonces, ¿que conviene estudiar? Conviene, porque no te quitas de tu edad, nunca, pero de que está clarísimo de que no tenemos las mismas condiciones de trabajo antes y después, es clarísimo. Porque, ¿por qué los adultos tienen menor tasas de desempleo? No porque haya una preferencia por los adultos, es porque tienen trabajos que fueron gestados en ese antes que decimos. Esos trabajos están ahí. Si un adulto se queda sin empleo, profesionista o no, es mucho más trágico que un joven, porque con mucho menos probabilidad encuentra un segundo trabajo. O sea, eso es una de las cuestiones que quiero ponerles en el punto. El egresado es recién egresado y, por supuesto, después de la licenciatura, ¿qué? Pero, ¿y después del despido, qué? ¿No? Todas estas estadísticas de terror, o sea, mundialmente los jóvenes están desempleados, todos, la sociedad está fregada, no es solamente los jóvenes, y fíjense, estudien porque les va mejor, aunque sea un poquito mejor, ¿no? Y además son jóvenes. Cuando uno les pregunta a los jóvenes cuál es el mayor miedo, envejecer. O sea, no es el desempleo. Cuando uno arma encuestas nacionales de juventud, encuestas de valores, todas lo que primero plantean es, por supuesto, ¿cuál es el problema del país? La pobreza. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Falta de tiempo. ¿Cuál es el mayor problema que tú tienes? Ser adulto. ¿Y por qué? Pues porque nos ven a nosotros teniendo que competir, teniendo que hacer puntitos, teniendo que jodernos todo el día, o teniendo que mentir, o sea, es una cuestión muy difícil que estamos construyendo desde hace mucho, porque nuestros empleos también tienen mucho que desear. Y que los jóvenes saben que si llegan a tener una cierta edad, mucho peor, porque ya vienen los otros desempleados. Entonces, hay toda una cuestión de miedo que se siembra ¿para qué? Por supuesto, las condiciones, yo estoy aquí en el Instituto de Económicas, y las condiciones estructurales, ya hablé de la condición juvenil, hay condiciones estructurales importantes, pero también culturales. Y el espacio cultural, todo lo que tiene que ver con la significación de que el empleo también se le trata como si fuera mercancía, como si te lo tuvieras que ganar por tus esfuerzos, cambiar por educación, cambiar por un montón de cosas, ¿no? Ya no es la fuerza de trabajo, como nos decía Marx, solamente, es tu posibilidad de entrar al mercado como si fueras a comprar tu puesto. Y bueno, acá está la población ocupada según acceso al trabajo decente. Esta es una categoría que imagino que todos saben. El que no sepa, puse ahí los rubros, el que no la entienda, con mucho gusto la digo. Nada más tienen que levantar la mano o en las preguntas decirla. Pero es una construcción que tiene la OIT para más o menos tener condiciones no tan, pues a mí me gusta, indecentes. La palabra decente es maravillosa, pero podría ser indignas, ¿no? Y el ámbito del nivel de escolaridad, pues ahí se les muestra cómo incluso podemos ver que va mejorando la posibilidad de los que tienen educación, ¿no? ¿Que es necesario estudiar? Pues sí, es muy importante, pero fíjense nada más, la población ocupada, estamos hablando del 35.5, o sea, la mayor parte no lo está. Y ahora, ¿quiénes son estos egresados? Son egresados de estudiantes públicas y egresados de estudiantes privadas. Estoy haciendo aquí un artificio porque la encuesta no trae la categoría egresado. Lo que trae es los que están en el último semestre. Y entonces, en realidad, yo estoy hablando de los estudiantes
que están en el mes de noviembre en su último semestre, o sea, están por terminar. Pero bueno, estos personajes, estudiantes en ese momento, pero que yo los quiero llamar jóvenes, son iguales que todos. O sea, los de las públicas y las privadas tienen problemas, tienen malas relaciones entre padres e hijos, tienen falta de recursos económicos, tienen alcoholismo en sus hogares, tienen enfermedades de algún miembro, tienen falta de trabajo de algún miembro, tienen ausencia del padre, tienen ausencia de la madre y falta de tiempo para compartir, tanto públicos como privados. O sea, los problemas de esta sociedad en ámbitos de precarización, en ámbitos de vida cotidiana y demás, están presentes en los jóvenes, hasta en aquellos que no fueron ninis en sus 18, en sus 17 años, que entraron a la universidad, que supuestamente son la élite y que supuestamente deberían de estar en la moratoria para estar después trabajando. Con todos estos problemas y con un mercado de trabajo como precarizado, o sea, con la condición juvenil precaria, ¿cómo no tener necesidad? ¿Dónde está la libertad de esperarte mucho más para encontrar un buen empleo? Y a la pregunta, si alguna persona quisiera ayudarte, esto es a los chicos de los mismos, los que están al final de la carrera, y estamos hablando de la Encuesta Nacional de Juventud del 2000, si alguna persona quisiera ayudarte, ¿qué preferirías? ¿Dinero? ¿Beca para estudiar? ¿Un viaje? ¿No acepto ayuda? No. Un buen empleo. O sea, este es desde el ámbito del deseo, de la necesidad, de la construcción digna del ser humano, sigue siendo independientemente de que nos digan que no es la sociedad del trabajo, independientemente de que nos digan que estamos en la sociedad del conocimiento y que uno tiene que ser emprendedor, hacer su propia industria, su propio negocio y demás. En el ámbito de los jóvenes que están a punto de salir, lo que quieren es un buen empleo. Claro, también hay, como les digo, quien quiere dinero y quien quiere un viaje. Esto se los quiero, no sé si ustedes leyeron lo que les puse como bibliografía obligatoria, ¿no? Si ustedes leyeron a Machado, Machado trabaja básicamente Portugal, pero hace una comparación con los países subdesarrollados y vienen en la revista, porque es una revista que toda se dedica a esto, y vienen todos los artículos, diferentes países. Y si ustedes van viendo los diferentes países, hay una pregunta que está constante y que es, ¿qué tanto justificas que los jóvenes obtengan dinero a cualquier precio? Y bueno, el 33% de los jóvenes egresados de licenciatura dicen que es justificable. O sea, estamos en un espacio en donde lo legal y lo legítimo se han hecho bolas porque tenemos enfermedad, alcoholismo. Bueno, no es legal, pero es legítimo. Si tengo necesidad, ¿por qué no me voy a meter de dealer? ¿Por qué no voy a hacer tal y tal cosa? ¿Por qué no voy a hacer prestanombres? ¿Por qué no voy a...? Etcétera, etcétera, etcétera. Opciones. Si esto es lo que está pasando, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones hay? Por supuesto, cuando se habla de opciones, tiene uno que ver la historia del propio individuo. Cada quien tiene diferentes opciones, pero está, y esa es la que vamos a trabajar en el resto del módulo, está por supuesto la de migrar. Si este país no me ofrece las condiciones, migro. ¿Cómo migro? La respuesta a la pregunta, si pudieras, ¿te irías del país? 64% de los jóvenes de licenciatura, sí. Ahora, ¿cómo migro si soy pobre? Hay diferentes formas de migrar.
las becas, me convierto en becario, identidad del egresado, primera, migrante y becario. Piénsenla. Segunda, posgrado. Antes la cuestión de estudiar un posgrado tenía que ver con un mercado de trabajo específico, la investigación o la docencia, la academia. Nada más que hoy la academia es tan perversa como cualquier otro mercado de trabajo. No voy a hablar de esta porque no estamos en eso, pero es tan perverso como cualquier otro mercado de trabajo. Y requiere, por supuesto, los doctorados y más. Y lo que es muy importante, mientras consigo un trabajo, pues mejor me meto al posgrado para no ser niní, y en una de esas hasta tengo beca. Becario, posgraduado, becario. Ya no es posgraduado, investigación, posgraduado, mérito, posgraduado, me gusta estudiar. Es posgraduado, mercado de trabajo que me va a pedir todos los papelitos. Y el posgrado no es suficiente, además, en la academia. Y en otros mercados de trabajo, pues bueno, para poder competir, se llama la fuga hacia adelante. Entonces, me voy a fugar de lo que soy. ¿Qué otra opción tenemos? El suicidio. No se rían, me traje este libro porque no pude escanear ya hoy en la mañana la cantidad de suicidios de egresados de la licenciatura en Japón porque no encuentran trabajo. Teníamos una tasa de suicidio en el año 1988 de 3 por cada 10 y hoy tenemos de 7 por cada 10. Es en una sola ciudad, se llama Lost in Transition, o sea, se perdieron en la transición. Tenemos el suicidio. ¿Y qué otro tenemos? Por supuesto tenemos el narcotráfico, vender riesgos, comprar riesgos. ¿Será por eso que se llama la sociedad del riesgo? Ya que no me van a dar seguro, nada, me arriesgo. Vendo riesgos de todo tipo. Y a mí me venden como riesgo también. ¿Qué otra opción hay? La economía informal, que digamos que en el ámbito de la economía informal hay muchas cosas que ya hoy el narcotráfico se ve dentro de la economía informal. Yo estoy haciendo una aseveración que los economistas no querrían muchos que hiciera, pero desde el ámbito de la juventud, pues me voy a meter a este mercado, ¿no? ¿Qué hay más? Bueno, pues por supuesto puede ser uno un chicotec y ser un buen emprendedor, ¿no? Y entonces se le trabaja uno, hace esto y es exitoso. Nada más que yo les doy la estadística, encuesta 2010. ¿Cuánto trataste de poner tu negocio? Sí, 70%. ¿Cuántos todavía tienes tu negocio? 20%. ¿Por qué lo quitaste? Porque no tuve posibilidad, o sea, no se dio, ¿no? Hay varias el por qué, pero no hay mucha posibilidad de que ese camino sea exitoso para muchos. Hay otro camino. ¿Cuál es? Y voy a regresar a en donde está el punto por el cual me interesa que entiendan esto. Está la agencia. ¿Por qué no tratar de cambiar las cosas? Bueno, ya Imanol les habló de movimientos estudiantiles. Yo que sepa, los movimientos de egresados generalmente son de egresados de la preparatoria porque no encontraron lugar en las universidades. Y por supuesto que no va a haber movimientos en ese momento en donde están buscando casarse, en donde están buscando, donde saben que me estoy moviendo, ya no me dan trabajo. Una de las preguntas también, ¿tienes miedo? Esto fue a los del 132. ¿Tienes miedo cuando estás en las manifestaciones? Sí, por supuesto, a que los repriman. ¿Y qué otro miedo? Y eso es en Cuernavaca, que es la provincia, tiene muchísimo más acentuado esto, pues a que me vean los vecinos y ya no me den trabajo o hablen mal de mí. En un momento, saliendo de licenciatura, y termino con esto,
la edad, básicamente, es el momento de empezar a hacer el hogar, si es que no lo hicieron ya, ¿no? Por más que la juventud se esté extendiendo hacia los 35 años, es cuando se está pensando en la emancipación, es cuando se está pensando en me voy a ir a una beca a no sé dónde, me voy a hacer un viaje de mochilero, me voy a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿y después de la licenciatura qué? Yo quisiera que ustedes me lo dijeran, ¿no? Opciones. Aquí termino para tener tiempo de que hablemos. Por supuesto, traigo algunas cuestiones más específicas sobre datos de recién egresados que han migrado, tipo de becas, etcétera, etcétera, que se les dan. Y quiero dejar en su cabeza las identidades no son egresados. O sea, la pregunta es para los egresados, ¿no? No, yo no creo, todos hemos salido de licenciatura, que alguna vez hayamos vivido con la identidad de egresados. La palabra identidad tiene que ver con la construcción cultural y la construcción cultural de un egresado es, pues ya salí, ¿no? Entonces, más bien es, o ya eres arquitecto, o ya eres universitario, o eres, o sea, pero es muy importante que empecemos a plantearnos la identidad de estos sujetos, no desde los egresados, sino desde algo que realmente les permita tener una construcción sociocultural específica, que no es, ya salí y ahora, híjole, ¿no? Pues muchas gracias. Miren, hoy vamos a proceder de una manera un poco diferente. Vamos a recibir una pregunta del público presente y las preguntas de las 6 sedes que están conectadas con nosotros. Voy a empezar con las preguntas de la audiencia presencial y luego vamos a ir una pregunta por cada una de las sedes, de tal manera que todos tengan posibilidad de preguntar. Desde luego no va a haber solo una pregunta por auditorio, pero voy a ir, si me mandan todas las preguntas que quieren hacer quienes están en las sedes, durante el intermedio las hacen y las envían. Entonces podremos ir jugando con las diferentes posibilidades de respuesta para que todos tengan oportunidad y para que podamos tener intercambio con quienes están aquí y con quienes están afuera, pero también con quienes están aquí. Sé que es invertir el orden que hemos seguido en las anteriores veces, pero vamos a ver si cambiando esta dinámica, quienes están aquí se vuelven más participativos porque queremos que participen. Entonces nos damos, son 6:20, 6:30. ¿Regresamos? Son 6:18 más o menos. 6:30 regresamos y trabajamos otro rato. Muchas gracias.